Mi nombre es Carmen, tengo 62 años, y mi vida ha sido una lucha constante por construir algo sólido, algo que me diera paz en un mundo que a veces parece no dar tregua. Crecí en un pequeño pueblo a las afueras de Guadalajara, donde las calles, de tierra y las casas humildes eran el paisaje de mi infancia. Mis padres eran campesinos, hombres y mujeres de manos callosas que trabajaban de sol a sol para poner un plato de comida en la mesa. Desde niña, supe que nada llegaba fácil. A los 10 años, ya ayudaba a mi madre a lavar ropa para los vecinos, y a los 15, cosía vestidos a mano para ganar unos pesos. Pero en mi corazón siempre hubo un sueño más grande: tener una casa propia, un lugar donde pudiera sentirme segura, donde pudiera construir una familia y dejar un legado. A los 18 años, conocí a Antonio, un hombre de mirada amable y sonrisa tímida que trabajaba como albañil en el pueblo. No era rico, ni mucho menos, pero tenía un corazón enorme y una determinación que me enamoró desde el primer día. Nos casamos en una ceremonia sencilla, con un vestido que yo misma cosí y una fiesta en el patio trasero de la casa de mis padres. Ese día, bajo un cielo estrellado, Antonio me tomó de las manos y me prometió que juntos construiríamos un futuro. Vamos a tener nuestra casa, Carmen, me dijo, con los ojos brillando de ilusión. No sé cómo, pero lo haremos. Y así comenzó nuestra aventura. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos en una pequeña habitación, alquilada que apenas tenía espacio para una cama y una estufa. Yo seguía cosiendo, y Antonio trabajaba en construcciones, a veces bajo un sol abrasador, a veces bajo la lluvia. Cada peso que ganábamos lo guardábamos en una lata vieja que escondíamos debajo de una tabla suelta en el suelo. Había noches en las que nos acostábamos con hambre, pero nunca perdíamos la esperanza. Cada moneda en esa lata era un paso más cerca de nuestro sueño. En 1995, después de casi 2 décadas de sacrificio, logramos comprar un terreno en un barrio sencillo en las afueras de la ciudad. No era gran cosa, un pedazo de tierra polvorienta, sin cercas ni árboles, pero para nosotros era como haber ganado la lotería. Antonio y yo lo recorrimos de punta a punta, imaginando dónde iría la sala, la cocina, los dormitorios. Aquí estará la habitación de nuestros hijos, dijo Antonio, señalando un rincón del terreno. Yo reí, porque en ese momento ni siquiera sabíamos si podríamos tener hijos, pero su optimismo era contagioso. Construir la casa fue otro desafío. No teníamos dinero para contratar a nadie, así que Antonio y yo lo hicimos todo con nuestras propias manos. Él ponía los ladrillos, y yo mezclaba el cemento. Los fines de semana, algunos vecinos venían a ayudarnos, y a cambio les ofrecíamos un plato de pozole o unas cervezas. Cada pared que levantábamos era una victoria, cada ventana que instalábamos era un trozo de nuestro sueño tomando forma. Recuerdo un día en particular, cuando terminamos de poner el tejado. Antonio me abrazó, cubierto de polvo y sudor, y me dijo: Carmen, esta casa es nuestra, nadie nos la va a quitar nunca. Cuando nació nuestro hijo Miguel, la casa cobró aún más vida. Sus primeros pasos los dio en el patio, sus primeras palabras resonaron en la sala. Cada rincón estaba lleno de recuerdos, las tardes pintando las paredes con colores alegres, las noches en las que Antonio me enseñaba a bailar. En la cocina, las fiestas de cumpleaños de Miguel con globos y pastel hecho en casa. Esa casa no era solo un lugar donde vivíamos, era el testimonio de nuestro amor, de nuestra lucha, de todo lo que éramos. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes. Hace 5 años, Antonio falleció de un infarto. Fue algo repentino, devastador. Un día estaba riendo conmigo en el porche, y al siguiente, ya no estaba. Su ausencia dejó un hueco en mi alma que nunca ha sanado del todo. La casa, sin embargo, se convirtió en mi refugio. Cada pared, cada puerta, cada grieta, me recordaba a él. A veces, me sentaba en la sala y casi podía escuchar su voz, diciendo: Carmen, todo va a estar bien. Miguel creció, se convirtió en un hombre, y eventualmente se casó con Laura. Al principio,
Laura parecía una bendición. Era risueña, educada, siempre llegaba con un ramo de flores o un postre para compartir. Me abrazaba y me decía suegra con una calidez que me hacía sentir querida. Pero con el tiempo, algo cambió. Sus visitas se volvieron menos frecuentes, y cuando venía, había una frialdad en sus ojos que no podía ignorar. Miguel, mi adorado hijo, también empezó a actuar diferente. Estaba más callado, más distante, como si algo lo estuviera consumiendo. Yo no quería verlo, pero en el fondo, sentía que algo oscuro se estaba gestando. ¿Ya están sintiendo la emoción de esta historia? Esto es solo el comienzo, amigos. Si quieren saber cómo sigue esta historia tan intensa, déjenme un comentario con un emoji de casa y suscríbanse al canal para no perderse el próximo capítulo. Vamos con el capítulo. El primer indicio de que algo no estaba bien llegó, en una tarde de verano, cuando Miguel y Laura llegaron a la casa con una carpeta llena de documentos. Mamá, necesitamos que firmes esto, dijo Miguel, con un tono que intentaba ser casual pero que no podía ocultar su nerviosismo. Laura, sentada a su lado, sonreía como si todo fuera normal. Es solo para poner en orden los papeles de la casa, añadió ella, con esa voz melosa que ahora me ponía los nervios de punta. Yo siempre confié en mi hijo. Miguel era mi orgullo, el niño que crié con tanto amor, el que me ayudaba a regar las plantas en el patio y que siempre me decía mamá, tú eres la mejor. Así que no lo cuestioné. Tomé el bolígrafo, firmé los documentos sin leerlos con atención, y seguí con mi día. Pensé que era algo rutinario, un trámite sin importancia. Qué ingenua fui. Los meses pasaron, y poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Laura comenzó a venir a la casa con más frecuencia, pero no para compartir momentos en familia. Sus visitas eran extrañas, como si estuviera inspeccionando el lugar. Empezó a hacer comentarios que al principio parecían inofensivos, pero que con el tiempo se volvieron punzantes. Carmen, esta casa es muy grande para una sola persona, decía, mientras recorría la sala con la mirada. Ot, deberías pensar en mudarte a algo más pequeño, algo más práctico para ti. Yo intentaba no darle importancia, pero sus palabras se clavaban en mi corazón como agujas. Una vez, mientras tomábamos café en la cocina, Laura señaló una grieta en la pared y dijo, esta casa está vieja, Carmen. ¿No te cansas de mantenerla? Me quedé en silencio, porque esa grieta no era solo una marca en la pared, era el resultado de una tormenta que azotó el pueblo años atrás, cuando Antonio y yo pasamos noches enteras tapando goteras para proteger lo que tanto nos había costado. Esa grieta era parte de nuestra historia, pero para Laura, solo era una excusa para menospreciar mi hogar. Miguel, por su parte, estaba cada vez más distante. Cuando venía a visitarme, apenas hablaba. Se sentaba en el sofá, mirando su teléfono, mientras Laura tomaba el control de la conversación. Una vez, intenté hablar con él a solas. Hijo, ¿estás bien? Le pregunté. Él solo asintió, sin mirarme a los ojos. Todo está bien, mamá, dijo, pero su voz sonaba vacía. Sentí un nudo en el estómago, pero no quise presionarlo. Pensé que tal vez estaba pasando por un mal momento, que las cosas mejorarían con el tiempo. Entonces llegó el día que lo cambió todo. Era una tarde tranquila, de esas en las que el sol entra por las ventanas y hace que la casa se sienta cálida y acogedora. Laura y Miguel vinieron a visitarme, y algo en el aire se sentía diferente. Laura estaba más callada de lo normal, pero sus ojos tenían un brillo extraño, como si estuviera conteniendo una risa. Miguel, en cambio, apenas podía mirarme. Nos sentamos en la sala, y después de unos minutos de silencio incómodo, Laura habló. Carmen, dijo, con una voz que destilaba frialdad, ya no tienes casa. Por un momento, pensé que había escuchado mal. ¿Qué? Balbuceé, con el corazón acelerándose. Laura repitió, con una sonrisa que me heló la sangre, la propiedad ahora está a nuestro nombre. Es lo mejor para todos. Miré a Miguel, esperando que dijera algo, que me asegurara que era una broma cruel, pero él solo bajó la mirada, sus manos temblando sobre sus rodillas. ¿Es verdad, mamá?
murmuró. Laura y yo necesitamos un lugar para nuestra familia. Es lo mejor. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. La casa, mi casa, el lugar donde Antonio y yo vertimos nuestro amor, nuestro sudor, nuestros sueños, ahora estaba en manos de mi nuera. No podía respirar. Las lágrimas se acumulaban en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. No delante de ellos. ¿Cómo pudieron hacerme esto?, pregunté, con la voz rota. Laura solo se encogió de hombros, como si mi dolor no valiera nada. No te preocupes, Carmen, dijo, te encontraremos un lugar donde estés cómoda. Cómoda, esa palabra me dio náuseas. Cómoda en un lugar que no era mi hogar. Cómoda después de que me arrancaran lo que más quería. Esa noche, cuando se fueron, me derrumbé en el suelo de la sala. Lloré como no había llorado desde la muerte de Antonio. Me sentía traicionada, humillada, como si me hubieran arrancado una parte de mí. Pero en medio de mi dolor, recordé algo, una chispa de esperanza, algo que Laura y Miguel no sabían, algo que podía cambiar todo. La mañana después de la traición de Laura y Miguel, me desperté con los ojos hinchados y el corazón apesadumbrado, pero algo dentro de mí se negaba a rendirse. No podía permitir que me quitaran lo que Antonio y yo construimos con tanto esfuerzo. Esa casa no era solo un techo sobre mi cabeza, era el símbolo de nuestra vida juntos, de cada sacrificio, de cada noche en la que nos quedábamos despiertos planeando un futuro mejor. Recordé una conversación con Antonio, años atrás, cuando insistió en guardar algo importante en un lugar seguro. Carmen, nunca se sabe qué puede pasar, me dijo, con esa voz calmada pero firme que siempre me daba seguridad. Por si acaso, guardemos esto bien. Ese por si acaso ahora resonaba en mi cabeza como una promesa. Decidí actuar. En el ático de la casa, había una caja vieja de madera que Antonio había hecho con sus propias manos. Estaba cubierta de polvo, llena de recuerdos y documentos que no había tocado en años. Subí las escaleras con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salirse de mi pecho. Cada crujido de la madera bajo mis pies me recordaba los días en que Antonio y yo trabajábamos juntos en esa casa, riendo a pesar del cansancio. Cuando abrí la caja, un olor a papel viejo y recuerdos inundó el aire. Revolví con cuidado, pasando por fotos descoloridas de Miguel cuando era niño, cartas de amor que Antonio me escribía en nuestros primeros años, y facturas de los materiales que compramos para construir la casa. Finalmente, encontré un sobre amarillento, cerrado, con cinta adhesiva que ya estaba quebradiza por el tiempo. Lo abrí con manos temblorosas, y ahí estaba, el título de propiedad original, con nuestros nombres, Antonio y Carmen, escritos en tinta negra. Era como si Antonio me estuviera hablando desde el más allá, dándome la fuerza que necesitaba. Pero eso no fue todo. Dentro del sobre, encontré una carta que Antonio escribió antes de morir. La letra era temblorosa, como si la hubiera escrito con prisas o con emoción. Decía, Carmen, esta casa es nuestro legado, es el fruto de nuestro amor y nuestro trabajo. Nunca dejes que nadie te la quite. Eres más fuerte de lo que crees. Te amo siempre. Leer esas palabras fue como recibir un abrazo de Antonio. Lloré, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, sino de determinación. Sentí que él estaba conmigo, guiándome, recordándome que no era una vieja indefensa, sino una mujer que había enfrentado 1000 batallas y seguía de pie. Guardé el título y la carta en mi bolso, decidida a descubrir que tan lejos había llegado la traición de Laura y Miguel. No estaba segura de por dónde empezar, así que llamé a mi amiga Rosa, una mujer que trabajaba en una notaría y que siempre había sido como una hermana para mí. Le conté todo, con la voz entrecortada por la rabia y el dolor. Rosa no dudó un segundo. Carmen, trae ese título y ven a mi oficina ahora mismo, me dijo. Vamos a revisar esto juntas. Me puse mi mejor vestido, como si fuera a una guerra, y tomé un autobús hasta el centro de la ciudad. Mientras el autobús avanzaba entre las calles polvorientas, miraba por la ventana y recordaba los días en que Antonio y yo recorríamos esas mismas calles, soñando con nuestro futuro. No iba a dejar que ese sueño se desvaneciera. En la notaría,
Rosa y un colega revisaron el título con detenimiento. Después de unas horas que se sintieron eternas, me dieron la noticia que cambió todo. Los documentos que firmé no habían transferido la propiedad por completo. Laura y Miguel habían intentado un traspaso fraudulento, aprovechándose de mi confianza y mi falta de experiencia legal, pero el título original, el que tenía en mis manos, seguía siendo válido. La casa seguía siendo mía. El alivio que sentí fue inmenso, pero también vino acompañado de una furia que no había sentido nunca. ¿Cómo se atrevieron? ¿Cómo pudo mi propio hijo, el niño que crié con tanto amor, traicionarme de esa manera? Rosa me puso una mano en el hombro y me dijo: Carmen, ahora tienes el control, pero tienes que decidir cómo manejar esto. Puedes ir a los tribunales, pero eso tomará tiempo, o puedes enfrentarlos cara a cara y hacerles ver que no te van a vencer. La idea de los tribunales me abrumaba. No tenía dinero para abogados caros, y la sola idea de pasar meses en juicios me agotaba. Quería algo más inmediato, algo que les mostrara a Laura y Miguel que no era una víctima. Quería que sintieran el peso de su error. Mientras regresaba a casa, comencé a planear mi siguiente paso. Iba a organizar una reunión familiar, pero no sería una reunión cualquiera. Sería el momento en que reclamaría mi lugar, mi hogar, mi legado. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde el porche, sentí una paz extraña. Sabía que lo que venía no sería fácil, pero por primera vez en días, sentí que tenía el control. La casa, con sus paredes llenas de recuerdos, parecía susurrarme que todo iba a estar bien. Antonio estaba conmigo, en cada ladrillo, en cada rincón, y con su fuerza, iba a demostrarles a todos que Carmen no se rinde. La idea de la reunión familiar comenzó a tomar forma en mi mente como una estrategia cuidadosamente planeada. Quería que Laura y Miguel enfrentaran las consecuencias de sus acciones, pero no solo eso, quería que lo hicieran frente a la familia, frente a las personas que sabían cuánto significaba esa casa para mí. Durante los días siguientes, me dediqué a preparar todo con una determinación que no sabía que tenía. Llamé a mis hermanos, a mis primos, a los tíos de Miguel, incluso a algunos vecinos que conocían nuestra historia. Les dije que era una reunión importante, pero no di detalles. Quería que la sorpresa fuera completa. El día de la reunión, me levanté temprano y arreglé la casa como si fuera una ocasión especial. Puse el mantel de flores que usábamos en Navidad, el que Antonio siempre decía que hacía que la mesa se viera elegante. Preparé café, horneé los tamales favoritos de Miguel, y coloqué una bandeja de galletas que mi vecina me había regalado. Todo estaba perfecto, pero mi corazón latía con una mezcla de nervios y resolución. No era una celebración, era mi momento de tomar el control, de mostrarles a todos que no podían pisotearme. Cuando llegaron los invitados, la casa se llenó de voces y risas, pero yo apenas podía concentrarme. Mis manos temblaban mientras servía el café, pero me esforcé por mantener una sonrisa. Laura y Miguel llegaron juntos, y desde el momento en que cruzaron la puerta, supe que algo no estaba bien. Laura estaba más maquillada de lo habitual, con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Miguel, por otro lado, parecía un fantasma, pálido, inquieto, evitando mi mirada. Lo saludé con cortesía, pero en mi interior, la rabia y el dolor bullían como una tormenta. Cuando todos estuvieron sentados alrededor de la mesa, respiré hondo y saqué el título de propiedad de mi bolso. Lo coloqué en el centro de la mesa, como si fuera una reliquia sagrada. El silencio se apoderó de la sala. Laura frunció el ceño, confundida, mientras Miguel se ponía aún más pálido. ¿Qué es eso, mamá?, preguntó, con una voz tan baja que apenas se escuchó. Esto, dije, con una calma que sorprendía incluso a mí misma, es el título de mi casa, el verdadero, firmado por tu padre y por mí. ¿Pensaron que podían engañarme y quedársela así nada más? El aire en la sala se volvió pesado, como si todos contuvieran el aliento. Los ojos de los familiares pasaban de mí al título, de Laura a Miguel, esperando una explicación. Laura intentó hablar, pero su voz se quebró. Eso no puede ser, nosotros, los papeles, balbuceó, su rostro perdiendo color.
Me tomé un momento para mirarla directamente a los ojos, dejando que el peso de mis palabras cayera sobre ella. Fui al registro de la propiedad, Laura. Los documentos que me hicieron firmar eran fraudulentos. Intentaron robarme mi casa, pero no lo lograron. Este título dice que esta casa es mía, y nadie, ni siquiera tú, me la va a quitar. Los murmullos de los familiares llenaron la sala. Mi hermana mayor, Rosa, que siempre había sido directa, no pudo contenerse. ¿Cómo se atrevieron a hacerle esto a Carmen?, dijo, con una mezcla de indignación y tristeza. Otros asintieron, mirando a Laura con desaprobación. Miguel, con lágrimas en los ojos, intentó hablar. Mamá, yo no quería que fuera así, dijo, pero su voz se ahogó en un sollozo. Entonces conté toda la historia, cómo descubrí el título en el ático, cómo la carta de Antonio me dio la fuerza para seguir adelante, cómo Rosa me ayudó a confirmar que la casa seguía siendo mía. Cada palabra que decía era como un peso que se quitaba de mi pecho. Por primera vez en semanas, sentí que respiraba libremente, pero también había dolor en mi voz, porque hablar de la traición de mi propio hijo era como clavarme un cuchillo en el corazón. Laura, desesperada, intentó defenderse. Solo queríamos lo mejor para todos, gritó, su voz temblando de rabia y vergüenza. Esta casa es demasiado para una persona, Carmen. Pensamos en el futuro de nuestra familia, pero sus palabras sonaron vacías, y nadie en la sala le creyó. La máscara de nuera perfecta que había llevado durante años se había desmoronado, dejando al descubierto su verdadera intención. Los familiares la miraban con desprecio, y hasta Miguel parecía incapaz de defenderla. Finalmente, Laura se levantó de la mesa, con el rostro rojo de furia y humillación. «Esto no se queda así», gritó, antes de salir de la casa dando un portazo que retumbó en las paredes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel se quedó sentado, con la cabeza entre las manos, llorando en silencio. «No sé cómo llegué a esto, mamá», dijo, con la voz rota. «Lo siento tanto». Lo miré, y por un momento, vi al niño pequeño que corría por el patio, riendo mientras Antonio lo perseguía. Quise abrazarlo, pero el dolor de su traición aún era demasiado grande. «Esta casa es mi hogar, Miguel», le dije, con firmeza, pero sin gritar. «Es el legado de tu padre y mío, y nadie, ni siquiera tú, me lo va a quitar». Los familiares comenzaron a hablar entre ellos, algunos ofreciéndome palabras de apoyo, otros reprochando a Miguel en voz baja. Pero yo solo quería que ese momento terminara. Había ganado esta batalla, pero la guerra aún no había acabado. Sabía que Laura no se rendiría tan fácilmente, y que todavía tenía que proteger lo que era mío. ¡Qué enfrentamiento tan intenso! Amigos, ¿creen que Laura volverá a intentar algo? ¿Qué hará Carmen ahora? Déjenme sus pensamientos en los comentarios, y si esta historia los tiene al borde del asiento, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse el final. Después de la reunión familiar, la casa quedó en un silencio que parecía contener todos los ecos de lo que había pasado. La mesa seguía cubierta con el mantel de flores. Las tazas de café estaban a medio terminar, y el aire aún olía a tamales, pero la atmósfera era diferente. Había ganado una batalla, pero el costo emocional era inmenso. Esa noche, no pude dormir. Me senté en la sala, mirando las paredes que Antonio y yo construimos, y pensé en todo lo que había sucedido. La traición de Miguel, las palabras frías de Laura, la humillación de sentir que mi propio hijo me había dado la espalda. Pero también pensé en la fuerza que había encontrado dentro de mí, en la voz de Antonio que aún resonaba en mi corazón, diciéndome que no me rindiera. Al día siguiente, Miguel vino a verme. Estaba solo, sin Laura, y su rostro estaba marcado por el cansancio y la culpa. Nos sentamos en el porche, el mismo lugar donde tantas veces había compartido momentos con Antonio, y hablamos como no lo habíamos hecho en años. Fue una conversación larga, dolorosa, pero necesaria. Miguel me explicó cómo todo había comenzado. Laura lo había convencido de que transferir la casa a su nombre era lo mejor para su futuro, para sus planes de formar una familia. Me dijo que ella lo presionó, que lo hizo sentir que no había otra opción. Mamá,
No sé cómo dejé que las cosas llegaran tan lejos, dijo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Nunca quise hacerte daño. Escuchar esas palabras fue como un cuchillo que se retorcía en mi pecho. Quería creerle, quería abrazarlo y decirle que todo estaba bien, pero el dolor de su traición aún estaba fresco. Miguel, le dije, tratando de mantener la voz firme, esta casa no es solo un lugar, es todo lo que tu padre y yo construimos juntos. Cada ladrillo, cada ventana, cada recuerdo. ¿Cómo pudiste pensar que estaba bien quitármela? Él bajó la mirada, incapaz de responderme, pero en sus ojos vi algo que me dio esperanza, arrepentimiento genuino. Le pedí que me contara todo, sin omitir detalles. Miguel confesó que Laura había planeado todo desde el principio. Había consultado con un abogado amigo suyo, alguien que le aseguró que podían transferir la propiedad si lograban que yo firmara los documentos. Miguel admitió que no entendía del todo el proceso, pero que confió en Laura porque creía que ella sabía lo que hacía. Pensé que era lo mejor para todos, dijo, casi en un susurro, pero ahora veo que fue un error terrible. Escuchar su confesión no borró el dolor, pero me ayudó a entender que Miguel no era el villano de esta historia. Había sido manipulado, atrapado en una red de promesas y ambiciones que no eran del todo suyas. Decidí darle una segunda oportunidad, no porque fuera fácil, sino porque era mi hijo. El amor de una madre es más fuerte que cualquier error, pero también le dejé claro que las cosas tenían que cambiar. Si quieres volver a ser parte de esta familia, Miguel, tienes que demostrarlo con acciones, no solo con palabras, le dije. Él asintió, con una determinación en los ojos que me recordó al niño que nunca se rendía cuando quería lograr algo. Laura, por otro lado, desapareció de nuestras vidas. Supe por algunos vecinos que se había mudado a otra ciudad, incapaz de enfrentar la vergüenza de lo que había intentado. Algunos decían que estaba furiosa, que juraba vengarse, pero yo no le di importancia. Había aprendido una lección valiosa, no podía confiar ciegamente en nadie, ni siquiera en mi propia familia. Decidí tomar medidas para proteger mi hogar. Contraté a un abogado, un hombre recomendado por Rosa, que revisó todos los documentos y se aseguró de que el título de la casa estuviera a salvo. También hice un testamento, dejando claro que la casa sería para Miguel solo después de mi muerte, y solo si demostraba ser digno de ese legado. Los días siguientes fueron un proceso de sanación. Invité a mi hermana Rosa y a algunos familiares cercanos a la casa, y juntos limpiamos y arreglamos pequeños detalles que había descuidado durante el caos. Pintamos las paredes de la sala con un color amarillo suave, el favorito de Antonio, y plantamos flores nuevas en el patio. Cada pequeño cambio era como una forma de reclamar la casa, de hacerla mía de nuevo. También empecé a pasar más tiempo con los vecinos, compartiendo historias y risas, recordando que no estaba sola. La comunidad que me rodeaba me dio fuerzas. Y poco a poco, el dolor comenzó a transformarse en esperanza. Un día, mientras regaba las flores en el patio, Miguel apareció con una caja de herramientas. Mamá, quiero ayudarte a arreglar la cerca, dijo, con una timidez que no le veía desde que era niño. Acepté, y pasamos la tarde trabajando juntos, como lo hacíamos con Antonio cuando Miguel era pequeño. No hablamos mucho, pero no hacía falta. Cada martillazo, cada clavo que poníamos, era un paso hacia la reconciliación. No fue un momento mágico que borró todo el pasado, pero fue un comienzo, y eso era suficiente. La casa, mi refugio, mi hogar, volvió a ser un lugar de paz. Cada mañana, me sentaba en el porche con una taza de café, mirando las flores que ahora florecían con más fuerza que nunca. Pensaba en Antonio, en su risa, en su voz, en la forma en que siempre me hacía sentir que podía con todo. Sentía que él estaba orgulloso de mí, no solo por haber defendido la casa, sino por haber encontrado la fuerza para perdonar, para seguir adelante, para no dejar que el dolor me definiera. Esta historia no es solo sobre una casa, es sobre el amor que construye, el dolor que hiere, y la resiliencia que nos permite levantarnos una y otra vez. Es sobre aprender a confiar, pero también a proteger lo que más valoramos.
Es sobre entender que los errores, incluso los más dolorosos, no tienen que ser el final de una relación, y, sobre todo, es sobre la fuerza de una mujer que, contra todo pronóstico, se negó a ser derrotada. Meses después, la vida había encontrado un nuevo ritmo. Miguel venía a visitarme con más frecuencia, y aunque nuestra relación aún estaba en proceso de sanación, cada conversación, cada abrazo, era un paso hacia adelante. La casa se llenó de risas de nuevo, no solo las mías, sino las de los vecinos, los amigos, la familia que nunca me abandonó. Organicé una pequeña fiesta para celebrar mi cumpleaños, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el futuro era algo para esperar con ilusión, no con miedo. Hoy, mientras miro por la ventana y veo el sol iluminando el patio, sé que esta casa es más que un lugar, es el testimonio de una vida de lucha, de amor, de pérdidas y de victorias. Es el lugar donde Antonio y yo soñamos, donde criamos a nuestro hijo, donde enfrenté mis peores miedos y salí más fuerte. Y mientras esté aquí, mientras estas paredes sigan en pie, seguiré luchando por mantener vivo ese legado. Ta final. Y así termina esta increíble historia. Amigos, ¿qué les pareció el coraje de Carmen y su camino hacia la sanación? Déjenme un comentario con un emoji de corazón si esta historia los emocionó. Si quieren más historias como esta, llenas de emoción y lecciones de vida, suscríbanse al canal, activen la campanita y compartan este video con sus amigos. Nos vemos en la próxima historia emocionante.